Hola a todos. Continuamos con la que sería la segunda parte de la primera clase. Habíamos estado viendo algunos conceptos introductorios. En esta segunda parte vamos a hablar de las etapas de una aplicación que utiliza aprendizaje de máquina y nos vamos a concentrar en describir las dos primeras. Bueno, estas etapas, insisto, esta demarcación es tentativa, es cruda, y no nos tiene de ninguna manera, no nos tiene que dar la idea de que son etapas que se van realizando en forma secuencial, sino que podemos en algún momento tener que retroceder y reejecutar alguna de las etapas anteriores a la luz de lo que está pasando en alguna de las etapas posteriores. Pero bueno, estas etapas las podríamos definir como, primero, entender qué es lo que se está necesitando, cuál es el requerimiento, cuál es la demanda, quiénes son las personas que van a recibir el resultado. ¿Sí? Esta sería una etapa de especificación que es la clave, obviamente, porque si no entendemos bien la especificación y no entendemos bien los requerimientos, cualquier cosa que hagamos de ahí en adelante va a tener una utilidad bastante discutible. Luego, la primera etapa propiamente dicha del trabajo está relacionada con identificar las fuentes de datos y cómo vamos a procurar esos datos. ¿Sí? Eso se conoce como data munging. ¿Sí? Mange a veces significa dos cosas, ¿sí? No solamente ingesta, sino que también la palabra munge en inglés, como M-U-N-G-E, es el acrónimo de Modify Until Not Guessed Easily, o sea, modificarlo hasta que no sea fácil de adivinar, porque está relacionado con cosas que vamos a ver en unos minutos, que es, bueno, está bien, yo tengo el dataset está en una tabla, en un determinado lugar, pero cuando abro ese dataset es un TXT o es un Excel, todo mezclado, todo lleno de cosas, de caracteres legacy, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para meter eso dentro de una tabla? ¿Sí? Esa es una de las primeras etapas, identificar y obtener los datasets. En la segunda etapa, esos datasets potencialmente inhóspitos que hemos adquirido en la etapa anterior se preparan para poder ser utilizados de una manera más o menos adecuada. O sea, básicamente yo lo que quiero obtener es una tablita o un data frame relativamente prolijo que luego me permita hacer el procesamiento que sigue. A esta etapa de preparación de los datos se lo denomina data wrangling, porque básicamente lo que estamos haciendo es, estamos peleando con los datos, estamos luchando con ellos para lograr que tengan una contextura, un tamaño y una forma adecuada. Entonces, yo lo estrangulo para que entren dentro de dos columnas, pero cuando lo quiero hacer entrar dentro de dos columnas, el dataset me devuelve caracteres de stop que no quiero. Bueno, nos la pasamos peleando. Vamos a ver que este tipo de tareas está relativamente cuantificada, entonces vamos a tener tareas como el filtrado, la agregación, la imputación, la limpieza, van a ocurrir una serie de cuestiones. Bueno, luego está la etapa de análisis de datos, que es el foco de nuestra materia, pero tenemos que estar advertidos a que en la tarea de un profesional de ciencia de datos, esa tarea lleva un 20% del tiempo y el 80% del tiempo está haciendo el munging y el wrangling. ¿Sí? Esto es algo medio fatídico, pero es así. Nosotros, obviamente, en la materia vamos a trabajar con datasets que no requieran tanto wrangling, o sea, vamos a dar inclusive algunos ejemplos de datasets que ya están perfectamente curados para poder centrarnos en el análisis de datos, pero ahora en esta clase un poco acerca de lo que son las dos primeras etapas tenemos que hablar, simplemente para tener una idea de qué es lo que nos están proveyendo nuestras bibliotecas de datos. Bueno, el análisis de datos tiene a su vez también varias etapas: el análisis exploratorio, el análisis confirmatorio, la conformación de un modelo y la conformación de un producto. Además de otras etapas que están dentro de la parte confirmatoria, como tiene que ver con el testeo, tiene que ver con la validación y tiene que ver con los parámetros de calidad. Sí, el foco de nuestra materia está más que nada en esta parte, pero tenemos que ver un poquitito de las otras etapas también. Luego hay una etapa que es muy interesante, que está relacionada con la presentación de los resultados.
obviamente que los resultados presentados en forma numérica o en forma tabular, cuando los datasets son muy grandes, es de una utilidad dudosa. Entonces ahí nos viene bien trabajar con visualización de datos. Entonces vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es los tableros de comando, los dashboards, de lo que es la visualización interactiva, o sea, los analíticos visuales, y algunas otras técnicas relacionadas con la visualización de datos. Y finalmente vamos a hablar más nada que poco de aspectos extras, como por ejemplo la documentación. Vamos a mencionar en algún momento que todas nuestras etapas tienen que tener una documentación autoincluida en lo que se conoce como gobernanza de los datos, para poderle dar trazabilidad y para poderle dar auditabilidad a nuestros procesos, y también para otras cosas que son importantes, que ya vamos a ver. No vamos a mencionar prácticamente nada acerca de los conceptos de seguridad informática. ¿Esto por qué? Porque seguramente un aplicativo de aprendizaje de máquina que esté trabajando con datasets más o menos voluminosos de fuentes en tiempo reales va a estar residente en la nube. Entonces tenemos que tener algún tipo de política de seguridad informática. No vamos a hablar prácticamente nada de lo que es privacidad, pero sí vamos a mencionar ahora que la privacidad es un aspecto muy complejo, porque nosotros podemos tener datasets que son neutros respecto de la privacidad, pero cuando los combinamos, terminamos conociendo cosas de las personas que pueden llegar a infringir las normas locales de privacidad asociadas a las personas. ¿Sí? Hay una gran cantidad de ejemplos históricos. Por ejemplo, hubo alguien que en algún momento hizo una cruza de las etiquetas o de algunas de las etiquetas de IMDb, del sitio de información sobre cine, utilizando un scrapper, como vamos a ver ahora en unos minutos cómo se hace eso, y cruzando esas etiquetas con lo que las personas hacían en Netflix, qué películas bajaban y cuánto tiempo estaban mirándolas y en qué escenas iban para adelante y para atrás. Y bueno, lograba darse cuenta de cosas privadas de las personas. Entonces, bueno, Netflix tuvo que retirar ese dataset o tuvo que ponerlo detrás de un firewall para evitar ese tipo de cuestiones. Hay una gran cantidad de ejemplos. Entonces, bueno, vulnerar la privacidad de las personas es un aspecto ético y es un aspecto legal también que tenemos que tener en cuenta y darnos cuenta que podemos estar haciendo cosas que no son adecuadas. Bueno, nos ponemos a hablar entonces de lo primero, que es el origen de los datos. ¿Sí? Hablar del origen de los datos es algo que nos llevaría años. ¿Sí? Yo simplemente pongo acá una tablita que encontré que es totalmente antigua, tiene más de 10 años, pero es lo suficientemente elocuente. ¿Sí? Podremos pensar que los valores que están acá se podrían multiplicar por varios miles y no estaríamos exagerando. Ya fabricación discreta en Estados Unidos en el año 2009 estaba representando casi un exabyte. Así que uno podría llegar a decir, sin ningún tipo de exageración, que probablemente año 2020 este sector esté produciendo solamente en Estados Unidos en el orden de los exabytes, o sea, 10 a la 7 grupos de 3 ceros, ¿sí? Una cantidad bastante grande de datos. Luego tenemos el gobierno, los medios de comunicación, la fabricación de procesos, el sector bancario, el sector de la salud, etcétera, etcétera. Fíjense los tamaños de estos datasets y fíjense sobre todo cómo están ordenados. Fíjense, por ejemplo, cómo construcción tiene 20 veces menos información que fabricación discreta, siendo que construcción maneja mucho dinero. No sé si fabrica más dinero que fabricación discreta, pero evidentemente la construcción en un sector grande como Estados Unidos es bastante activo. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la fabricación discreta está mucho más cerca de la industria 4.0 que la construcción. O sea que no tenemos hoy por hoy la suficiente cantidad de digitalización dentro de los procesos productivos de la construcción como tenemos en fabricación discreta. ¿Sí? Todos estos datos son
de una importancia estratégica enorme porque nos permiten ubicarnos en el mundo, insisto, esto es 2009, esto es antes de que Alemania oficializara su lanzamiento de la industria 4.0. No he encontrado algo más nuevo, no lo he buscado tampoco mucho porque se me venía la fecha del comienzo de la clase, pero este tipo de información se puede encontrar en consultoras como Gartner que hacen análisis de mercados, pero en general, digamos, el sector que más digitalizado está es fabricación discreta porque se hace con robots y se hace con sensores y con Internet of Things y con cámaras que generan volúmenes de datos extraordinarios. ¿Sí? Pensemos, ¿no? Heptabytes de información que están disponibles y que nos sirven para ser utilizados. Luego, podríamos hacer clasificaciones acerca de los orígenes de los datos también medio tentativas, como por ejemplo datos legacy versus datos que nacieron ya siendo digitales. Por ejemplo, un dato legacy es, no sé, la partida de nacimiento o la escritura de una vivienda o ese tipo de cosas que para poderlo trabajar como algo digital lo tengo que digitalizar y tengo que hacer algo que lo transforme en un registro que sea digitalizado. Luego tenemos datos generados por humanos versus datos generados por máquinas. Datos generados por humanos y bueno, lo que estábamos hablando hoy en nuestros videos ahora a través de las plataformas de educación digital, pero también lo que yo escribo en las redes sociales o mis correos electrónicos o mi interacción con mi home banking, etcétera, etcétera, etcétera. Datos generados por máquinas, uff, cuántas cosas hace mi celular sin que yo se lo pida, cuántos datos transmite, o los sensores inteligentes, o los GPS, o los data loggers, o los web servers, o bueno, ustedes imagínense la gran cantidad de cosas que hay por ahí. Datos públicos versus datos de pago, que están en data markets, que me los vende Amazon S3 a un determinado precio, versus datos que están disponibles y que a lo mejor Twitter me da si yo me identifico de una manera lo suficientemente robusta y utilizo la API de Twitter o me hago un scrapper de Facebook o me bajo datos del gobierno. Datos que se podrían clasificar por su origen en tres grandes grupos como corporativos, gubernamentales o científicos. Sí, datos corporativos, ya sabemos, los datos de comercio electrónico, de las redes sociales, de las empresas, datos gubernamentales, los censos, los datos económicos de los ministerios, de la producción. Podríamos poner ahí también datos de las ONGs que miden la pobreza o que miden el desarrollo económico de un país. Datos científicos, lo que publican los laboratorios, pero también vamos a ver ejemplos bastante voluminosos como la máquina de Dios o cosas que vamos a mencionar más adelante. Bueno, datasets muy grandes. Y finalmente, datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Esto también lo vamos a ver en detalle, pero bueno, básicamente un dato estructurado es algo que ya viene en un formato tabular o tabularizable, como pueden ser, por ejemplo, datos que ya están de alguna manera resididos en una base de datos y por lo tanto tienen un esquema rígido, estático, conocido, que son los nombres de los campos en las tablas de la base de datos. Datos semiestructurados son datos que yo los puedo transformar en tablas, pero no puedo definir cómo es la tabla antes hasta que no mire el dato. Por ejemplo, un JSON o un data frame de un medidor automático, yo una vez que lo miro puedo darme cuenta, los pares atributo valor son tal y tal, o los datos que están en el data frame son tal y tal, pero hasta que no tengo el objeto de datos no puedo determinar cuáles son los campos que tiene ese data frame. Y los datos no estructurados son, bueno, todo el resto, audio, video, datos genómicos, datos de texto escrito en forma libre. ¿Sí? Básicamente los datos no estructurados son los más abundantes, pero son los que más trabajo están dando en este momento porque transformarlos en información es algo que requiere mucho procesamiento. Bueno,
Hubo algo que se dijo hace un tiempo y ya es obsoleto, que es en 2003, 2004 aproximadamente, la humanidad dejó de ser una humanidad analógica y pasó a ser una humanidad digital, porque a partir de ese punto los datos en formato digital pasaron a ser más voluminosos que los datos analógicos. Hoy podríamos decir que el streaming de datos es más importante que los datos acumulados, aunque estén en formato digital. ¿Por qué? Porque en cada minuto lo que tenemos acá es para, si no recuerdo mal, 2019 o 2018, o sea, esto ya es antiguo, es lo que está ocurriendo en un minuto en Internet. ¿Sí? Y bueno, vemos acá, qué sé yo, 4 millones de búsquedas en Google o 2,5 millones de compartir medios en Facebook, o se subieron 72 horas de video nuevo en YouTube. En un minuto se subieron 72 horas de video, etcétera, etcétera. O sea, la gran cantidad de cosas que están ocurriendo en Internet en un minuto es algo extraordinario y obviamente compite en volumen con los datasets estáticos digitales que están persistidos en diferentes medios. Pero también tenemos, por ejemplo, GPS. ¿Cuánta data está bombeando la constelación de satélites GPS a los receptores en la Tierra en cada minuto? ¿Sí? No he podido conseguir información, pero son petabytes por minutos, cantidades enormes de datos que se está bombeando. Bueno, Internet de las cosas, cámaras de seguridad. Nosotros ya sabemos que hay más cámaras de seguridad por habitante. Hay ciudades como Londres o Beijing que hay 10 cámaras de seguridad por habitante. Bueno, ¿cuántos datos genera por minuto una cámara de seguridad? Medidores inteligentes, vehículos, por ejemplo, una turbina de un avión Boeing genera 30 gigabytes por minuto de vuelo, lo cual la aerolínea supuestamente, no la aerolínea, sino la fábrica utiliza para optimizar, y pese a eso nos meten el perro y se caen los aviones por errores de diseño que la empresa oculta. Bueno, ese tipo de cosas. Como datos de tipo científico, probablemente la fuente de datos más voluminosa de todas en este momento es el arreglo de receptores en el infrarrojo que están en Atacama, en Chile. Son unas antenas infrarrojas que están apuntando hacia el cielo, en un lugar de la Tierra que está a una determinada altura y con una meteorología que hace que sea óptima la captación. Eso genera exabytes de datos por día. Cerca, pero menos, el Super Hadron Collider, la máquina de Dios en Ginebra, genera varios petabytes de datos por día. ¿Sí? Fuentes de información bastante grandes. Todo esto mapea a Big Data, que es obviamente uno de los territorios donde el aprendizaje de máquina genera más oportunidades de negocios. Uno va a las consultoras, a Gartner, como comentábamos, y ve que el científico de datos, le científico de datos, es la persona que entra ganando más dinero en una empresa, un 50% más que un ingeniero de software, o un 70% más que un ingeniero electrónico, o así. Bueno, ¿por qué? Porque un buen científico de datos le hace ganar a la empresa o a la institución cantidad de dinero extraordinaria, y no hay ninguna manera en la cual ninguna otra profesión le haga ganar o le haga ahorrar a las empresas tanto dinero como lo que está ocurriendo en este contexto. Sí, se caracteriza Big Data por las 3B, las 5B, las 7B. ¿Sí? Las 3B que tenemos acá son volumen, velocidad y variedad. Creo que se entiende bien de qué se trata. Hay una cuarta B corta que es el valor. Hay datos que son más valiosos y otros que son menos valiosos. Y hay una quinta B corta que es la verosimilitud, que es cuán confiable o no confiable es ese dato. ¿Sí? Hay más cosas que caracterizan a Big Data, pero bueno, esto nos sirve para tener una ubicación al respecto. Bueno, pasamos a ver el tema que sigue, que es la preparación de los datos, el wrangling. Nuestro objetivo es, a partir del dataset, sea este el que sea, obtener la tabla. ¿Sí? Nuestra tabla es un conjunto de registros, donde cada fila es un registro. Hay una fila cabecera, que es la que está arriba del todo, que es la que contiene las etiquetas o los nombres de las columnas. Cada columna es un atributo,
y cada celda es un campo que contiene el valor que tiene el atributo para ese registro en ese campo. ¿Sí? Lo que nosotros queremos hacer es obtener esto así en prolijado. Bueno, luego dijimos los atributos, o sea, los valores que pueden asumir los diferentes campos en cada registro, pueden ser nominales, como una nacionalidad, un equipo de fútbol, un grupo sanguíneo, ese tipo de cuestiones. Pueden ser binarios, masculino, femenino, sí, no, nativo o inmigrante. Pueden ser ordinales, por ejemplo, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo. Pueden ser cuantitativos, cantidades. Pueden ser más cosas. Puedo tener datos vectoriales, puedo tener datos de conectividad, puedo tener datos de proximidad. Pero bueno, en principio nos manejamos con estos conjuntos relativamente reducidos. Una vez que adquirimos nuestro dataset crudo, vamos a realizar una serie de pasos. Por ahí no realizamos todos los pasos, o por ahí algunos de los pasos los tenemos que realizar varias veces, que podrían llegar a ser los que estamos mencionando acá: filtrado, extracción, validación y agregación. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de estos pasos, están relativamente estandarizados. Vamos a mostrar algún ejemplo de cómo se hacen ese tipo de cosas y vamos a decir un poquitito cómo se tendrían que hacer en otros contextos, pero como no es el foco de la materia, no le podemos dedicar demasiado tiempo. O sea, vamos a trabajar la mayor parte de las veces con datasets curados, pero en algún momento vamos a ver cómo poder hacer para emprolijar un dataset que tenga algún tipo de ruido o algún tipo de defecto. Salvo que nuestro flujo de trabajo sea muy simple y no se justifique, en la mayor parte de los casos de uso de aprendizaje de máquina para tener un aplicativo de ciencia de datos, nos conviene sistematizar y nos conviene automatizar todo el flujo de trabajo: la adquisición, el filtrado, la extracción, el análisis, la visualización, etcétera, etcétera, a través de procesos de gobernanza. ¿Sí? Una gobernanza básicamente es una serie de normas que indican qué se hace, cómo, cuándo, por qué y qué registro se deja. Esta gobernanza cumple con varios propósitos. Un propósito fundamental dentro del flujo de trabajo es la trazabilidad. O sea, yo tengo un dataset que me está diciendo algo que es muy importante y la gente no lo cree, y la gente me cuestiona: ¿de dónde sacaste ese dataset? Bueno, el dataset tiene que tener información genealógica que me permita decir: este dataset provino de haber aplicado tal y tal proceso sobre tal y tal otro dataset. ¿Sí? Yo tengo que ser capaz de poder hacer la etiología, la historia causal que me permitió llegar a ese dataset. ¿Cómo hacemos eso? Y hacemos que nuestro dataset tenga un header, tenga un encabezado con una metadata que agregamos con algún JSON o con algún XML o con el formato que nos resulte adecuado, que vaya poniendo en esa metadata cuáles fueron los procesos y las fuentes de información que se fueron aplicando para obtener ese dataset. De esa forma, yo puedo obtener esa trazabilidad. Si hubo algo que no ocurrió adecuadamente y lo tengo que volver a hacer, la metadata me permite hacer un fallback del proceso y ejecutar el proceso con cosas que hayan sido corregidas. O sea, me doy cuenta que este dataset no está bien porque hubo un analítico que está computando mal porque apareció un error numérico que antes no aparecía. Entonces yo recompilo el analítico, lo reprogramo y lo recompilo, y luego atravieso los mismos pasos que atravesé y obtengo el dataset corregido. También nos permite obtener auditabilidad, porque más de una vez uno tiene que producir los resultados frente a organizaciones o frente a la ley, para decir: bueno, esto que está acá no lo inventé yo, sino que lo saqué de algún lado. ¿Sí? Como hay veces que ocurre que alguna empresa o alguna persona acciona frente a, suponete, Google, porque dice: yo quiero que esos datos que están ahí desaparezcan por tal y tal razón. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Y yo tengo que tener la capacidad de auditar, lo cual requiere que haya una gobernanza adecuada.
Insisto, de esto no hablamos en la materia, pero tengan en cuenta que existe y tengan en cuenta que si en algún momento acometemos un proyecto donde tenemos que hacer algo que tiene varias etapas y las etapas pueden pivotar, nos conviene tener un mecanismo de gobernanza bien establecido. La gobernanza va a tener otros efectos también, ahora vamos a decir cuáles. Bueno, respecto a los datos, habíamos mencionado datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces, en los datos no estructurados, la preparación de los datos requiere lo que se denominan analíticos, o sea, requiere la programación ad hoc de un proceso que sea capaz de acceder a ese dataset y obtener algún tipo de información. O sea, supongamos, por ejemplo, un video de seguridad, y yo lo que quiero hacer es, de ese video de seguridad, determinar en qué momento entró gente a la bóveda del banco y cuántas personas eran, ¿sí? Obviamente yo no tengo una tabla que me diga tiempo versus personas, accedo a ese dato y obtengo el resultado. No existe tal cosa, ¿sí? Yo me tengo que programar un proceso que recorra todo el video, que detecte personas, una vez que las detecta, que las identifique, una vez que las identifique, que las cuente, y que una vez que las contó, me diga eso ocurrió en tal momento del video. Esos son los analíticos. Obviamente, esos analíticos son lo más retomón y mal llevado que uno se pueda llegar a imaginar. No escalan, ¿sí? Son totalmente ad hoc, no articulan con otros analíticos. O sea, yo tengo otro analítico que hace otra cosa sobre el mismo video y no puedo aplicar los dos al mismo tiempo. Uno me genera un tipo de dataset en un formato, otro me genera en otro formato. Entonces, bueno, este es un territorio que por el momento está en un contexto totalmente de vanguardia, por decirlo de alguna manera. Están ocurriendo cosas todo el tiempo. Obviamente tenemos resultados espectaculares todos los días aparecen cosas nuevas que permiten mejorarlo. Y, por ejemplo, para meternos en contexto, hace 3 o 4 años, esto mismo que estábamos diciendo ocurría con los asistentes de voz. O sea, el text-to-speech estaba bastante más verde que lo que está ahora y era muy difícil extraer información de tipo tabular o información de tipo relacional, por decirlo de alguna manera, a partir del audio crudo. Ahora ya está un celular tiene una confiabilidad altísima, entonces ya podremos pensar que para alguna de las ramas de los datos no estructurados ya tenemos analíticos que son confiables, que son genéricos y que escalan adecuadamente. Bueno, cuando tenemos datos semiestructurados, ahí por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo de un JSON, básicamente yo tengo que tener algún tipo de script o algún tipo de proceso que acceda a los pares atributos valor o acceda a las etiquetas del XML o acceda a los data frames del sensor o lo que sea, y eso lo transforme en algo tabular. Esto es algo relativamente fácil de hacer una vez que conozco el formato del archivo. Si yo no conozco a priori el formato del archivo, no tengo manera de predecir cómo va a ser este proceso. Por lo tanto, el desafío acá está en tener scripts relativamente genéricos que sean capaces de abrir un JSON cualquiera, identificar cuáles son las etiquetas que son adecuadas y extraer los valores de esas etiquetas o de esos atributos y llevarlos al formato tabular que yo quiero. Y finalmente, los datos estructurados serían, en principio, los más fáciles, ¿no es cierto? Porque yo ya tengo mi dataset en SQL o en CSV o en algún formato tabular, aunque sea separados por el tab legacy de los archivos de texto, y de esa manera puedo obtener los datos ya en el formato que necesito sin demasiado trabajo. Esto, de alguna manera, viene luego involucrado con este tipo de tareas, que son las tareas de agregación, donde yo hay veces que tengo 2 o más datasets y los quiero fusionar en un único dataset para el proceso que sea. Entonces necesito hacer algún tipo de conciliación cuando, por ejemplo, alguna columna de ese dataset es la misma, pero los campos de esa columna en los dos datasets no coinciden. Aquí interviene la gobernanza, porque yo necesito tener diferentes políticas para poder hacer esto. Por ejemplo, en el caso 1,
me coinciden los valores de los campos y por lo tanto todos felices. Esto hace que sea creíble, entonces puedo hacer esa función, puedo hacer esa agregación y no tengo ningún inconveniente. En el caso 2, yo me tengo que quedar con alguno de ambos y ahí necesito tener algún tipo de mecanismo, tengo que tener algún tipo de regla, y eso va a depender de varias cuestiones. O sea, por ejemplo, suponete que el dato que no coincide es la dirección de la persona. Bueno, puede ser más creíble un dataset más moderno que un dataset más antiguo. ¿Sí? Si la persona, por ejemplo, puso una determinada dirección en su identificación de usuario cuando se registró en mi plataforma el año pasado, esa dirección me parece más creíble que la que figura en el censo, que fue de 2010. Entonces puedo tener un mecanismo por el cual este campo, por la razón que fuera, tiene preeminencia, es más confiable que el campo análogo en el dataset anterior. Hay veces que esto es al revés. Hay veces que, suponete, la disidencia, la discrepancia está en el DNI. La persona se identifica y pone un DNI y en el censo el DNI de la persona es diferente. Y ahí me resulta más creíble el DNI del censo, porque es un dato que tiene que estar hiper, super chequeado, mientras que en el sitio del cliente, por ahí se equivocó, lo tipeó mal, o por ahí me tipeó un DNI falso porque no se quería identificar del todo, entonces me resulta más creíble el primero que el segundo. ¿Sí? En esto no tenemos una política específica, sino que es por caso y eso tiene que estar documentado. Y hay veces que un dataset va a ser más confiable en algunos campos y el otro dataset va a ser más confiable en otros campos. Y vamos a tener también situaciones como la que está marcada en la 3, en la cual tengo datos que no son confiables o datos nulos. Entonces, o bien los puedo inferir a partir de los datos de otro dataset a través de un proceso que se denomina imputación. Por ejemplo, yo le puedo imputar el precio de venta de un vehículo a partir del modelo y del tipo de auto. ¿Sí? Yo sé que es un Duna 95, entonces sé que saldrá tanta plata, sé que es un BM 2008, sale más plata. Bueno, eso es una cosa típica que se hace cuando yo tengo que curar datasets que pueden tener datos que están rotos porque se copiaron mal o datos que me faltan o ese tipo de cuestiones. Bueno, tareas como el filtrado básicamente consiste en omitir filas que me resultan inadecuadas por la razón que sea. La proyección consiste en omitir columnas que me resultan inadecuadas por la razón que sea. Puedo tener un reshaping donde transformo a un dataset que tiene un determinado formato en un dataset que tiene otro tipo de formatos. Eso va a depender mucho de la técnica de análisis que esté utilizando. O sea, hay una gran cantidad de tareas que, bueno, algunas seguramente vamos a tener que hacer y conocerlas en detalle. Por ejemplo, el filtrado seguramente y la proyección o la reducción de dimensionalidades también. Pero hay otras que, bueno, que hay veces que son adecuadas y hay veces que no. Y bueno, también hay una cuestión que es muy importante y es qué es lo que hacemos también depende mucho del ancho y el alto del dataset. O sea, con esto lo que queremos decir es cuántas columnas, cuántas filas tenemos y cómo es la relación entre la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Por ejemplo, un dataset al cual denominaríamos alto porque tiene una gran cantidad de filas y a su vez las columnas son comparativamente pocas. Tengo, por ejemplo, 10.000 filas y 4 o 5 columnas. A ese dataset lo consideraríamos alto y en ese dataset yo puedo filtrar un 20, 30, 50% de los datos y no comprometo la calidad del producto de datos que obtenga. Entonces puedo ser muy, si me permiten la palabra, puedo ser muy exquisito a la hora de decidir cuáles van a ser los datos del dataset que yo voy a retener para mi proceso de análisis. Si el dato no me parece confiable, si me parece que le falta algo, si no, lo saco directamente. ¿Sí? Ahora, si el dataset no es alto, no puedo hacer eso porque ya comprometo la cantidad de filas que me quedan y por lo tanto la significatividad estadística o la robustez del modelo o ese tipo de características se vería seriamente comprometida
a la hora de abandonar registros simplemente porque no confío en ellos. Bueno, un contexto inverso, me adelanto un tema, pero es importante, es si el dataset es muy ancho, o sea, si tengo miles de columnas para el dataset, entonces en un dataset ancho yo puedo hacer imputaciones de valores de campos, simplemente poniéndole valores típicos, la media de la columna o cosas por el estilo, aunque no esté seguro. ¿Por qué? Porque el registro es lo suficientemente ancho como para que cambiarle algunos valores que me resultan dudosos y de alguna manera neutralizar ese valor poniendo una media o poniendo un valor típico. Eso no me afecta tanto la significatividad o la representatividad de ese registro. Eso típicamente es lo que ocurre cuando yo tengo que hacer clustering, porque en el caso del clustering es importante conservar la mayor cantidad de similitud entre los posibles datos que conforman un clúster, que conforman un grupo, y por lo tanto, bueno, pasteurizarles, por decirlo de alguna manera, algunos de los valores para que no se transformen en atípicos no genera un compromiso en la calidad del resultado que estamos obteniendo. Bueno, todas estas cosas que estamos diciendo forman parte de la preparación de los datos, pero están relacionadas con el propósito final, que es el dataset y el tipo de análisis que voy a hacer. Entonces, como decíamos recién, si voy a hacer clasificación y el dataset es muy alto, el wrangling va a ser de una manera. Si lo que voy a hacer es clustering y el dataset es muy ancho, el wrangling tendrá otra manera. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de algunas notebooks que están preparadas para que nosotros podamos ver casos particulares de ingesta y preparación de datos. ¿Sí? Acá tenemos el primero, que les he puesto, que son datasets bajados de lugares públicos, en este caso del estado de California en Estados Unidos, donde bajamos una planilla Excel que tiene los datos de las pruebas de evaluación, algo así como las pruebas que se hacían acá en Argentina respecto de la calidad de la enseñanza o ese tipo de cuestiones. Ustedes tienen los links a estos GitHub y lo pueden correr directamente en Colab, o sea, pueden repetir exactamente todo lo que vamos a contar. Esta toma ya se está haciendo un poco larga, así que voy a ir muy por arriba, contando de qué se trata. En cada una de las planillas ustedes tienen en cada uno de los notebooks ustedes tienen una descripción del dataset, de las bibliotecas de Python que estamos utilizando y un pequeño comentario que nos dice, bueno, cuáles van a ser las diferentes funciones que vamos a utilizar. Entonces, bueno, acá tenemos el dataset, lo estamos levantando, estamos utilizando una función que nos permite trabajar con la planilla Excel como un workbook directamente. Luego podemos trabajar con las diferentes solapas del workbook utilizando el índice. En este caso la primera es la que está con el índice 0, y ahí dentro podemos trabajar con la primera de las filas y de las columnas que nos están indicando a través del índice 0 también. Con eso podemos ver cómo están indicadas cada una de las columnas que se corresponden, o sea, básicamente las etiquetas, que serían los nombres de los campos de nuestra planilla. ¿Sí? Fíjense que cada una de las columnas está dado como una lista, o sea, básicamente lo que tenemos es una lista de listas, lo cual hace que sea bastante difícil de leer a simple vista. ¿Sí? Esto es prácticamente todo el dataset, pero afortunadamente, como Pandas está preparado para trabajar con listas de listas, yo directamente le puedo decir, conociendo el tamaño de las filas, le puedo decir cómo está hecho, y Pandas me ingiere la solapa de esta hoja de cálculo, la primera hoja de este libro, me la ingiere directamente como un data frame y puedo mirar el data frame de una manera relativamente tranquila. Y con eso obtenemos el resultado que estamos necesitando. Bueno, hay un segundo ejemplo
en el cual estamos trabajando con algo que está scrapeado directamente de Internet. El link no está puesto acá exactamente, después buscamos el link, esto es por clonar el repo, la dirección del link se rompió, está del repo del cual este fue clonado, pero bueno, hay un sitio web en el estado de Texas que van al Departamento de Justicia, y dentro del sitio web del Departamento de Justicia hay uno que te permite ir a lo que es el Callejón de la Muerte, y dentro de ese tenés una lista que se ve directamente como una tabla en HTML, y la ves vos directamente en tu navegador, que te da los nombres y las personas. Eso, bueno, yo lo puedo abrir, por ejemplo, con Beautiful Soup, o lo puedo abrir directamente como data frame. Básicamente lo que se ve es un análogo a lo que veríamos en Internet, pero directamente en Python. Esto también se hace difícil de leer, entonces necesitamos algún tipo de procesamiento para poderlo levantar también como data frame. Bueno, acá está puesta en la planilla cómo lo veríamos desde el Beautiful Soup. Desde Beautiful Soup tendríamos acceso al HTML crudo y podríamos ver las etiquetas. Y si fuese necesario, con alguna gramática, con algún analizador léxico, con alguna analizador de expresiones regulares o ese tipo de cuestiones, podríamos transformar esto en un dataset estructurado como el que necesitamos. Pero bueno, afortunadamente, vamos al final de todo, Pandas también está en condiciones de leernos un HTML, eso es lo que está puesto acá al final directamente. ¿Sí? Esto siempre está requiriendo, tanto en el caso anterior como en este, está requiriendo que nosotros tengamos una idea del formato del dataset. O sea, esto requiere una previa exploración del dataset. En este caso, la primera fila del dataset para saber la cantidad de columnas y en base a eso indicarle a Pandas el formato que tiene que tener el dataset. Bueno, hay un tercer ejemplo donde estamos sacando datos directamente en un JSON que nos da Amazon. Entonces, también Pandas tiene la capacidad de abrir y observar ese JSON y extrae directamente del mismo los nombres de los campos. Sí, no me extiendo mucho porque se está haciendo muy largo. Y hay un cuarto ejemplo que paradójicamente es el más complicado porque es el más legacy, en el cual estamos extrayendo datos de un archivo de texto. Entonces, en el archivo de texto que estamos extrayendo son datos de temperatura que están en el sitio de la NASA. Lo que se ve es esto que está acá. Está lleno de caracteres legacy, de fin de línea, de espacios tabulados, de caracteres especiales. Esto es un dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza, pero bueno, es una de las cosas que más trabajo cuesta. Entonces, ustedes van a ver en el ejemplo que estamos utilizando un analizador léxico que es el Rex8, ¿sí? Es un editor de expresiones regulares, donde, bueno, básicamente lo que hacemos es decirle cómo es la expresión regular que me permite hacer el parsing de cada una de las líneas y cómo quiero que eso se transforme a otra expresión regular que tenga otro parsing. Entonces, de esa manera logré transformar lo anterior en esto que está acá, que es mucho más adecuado para ser leído en un data frame. ¿Sí? Ya con eso puedo crear el data frame. Acá en el ejemplo le agregamos un par de cositas para hacerlo más sabroso, para que ustedes vean. Supongamos que queremos poner esto en términos... hay una cosa que me estoy olvidando, perdón, es, fíjense como Pandas, cuando le falta el número o cuando encuentra algo que no le sirve, directamente me pone el valor not a number, que es algo que después el resto del procesamiento lo tiene en cuenta en forma implícita. Bueno, entonces supongamos que nosotros queremos graficarlo. Eso se lo puedo visualizar directamente utilizando cualquiera de las bibliotecas que están por ahí dando vueltas, Matplot o Seaborn. Seaborn es muy buena porque con muy pocas líneas, prácticamente con una línea, yo hago unos gráficos que son bastante interesantes. Entonces acá el desafío, simplemente para mostrar cómo se hace
la fusión de datos en el data wrangling, lo que hacemos es levantar otro dataset que es la proporción de CO2 en la atmósfera, sacada de otro dato que también está en la NASA y que, bueno, es así también inhóspito como se ve y que cuando lo queremos ver nos damos cuenta que tiene varias cosas, tiene otros gases y tiene diferentes escenarios, tiene diferentes cuestiones. Entonces, nuevamente hacemos una tarea que es la de extraer de ese dataset primero la parte que nos interesa, que es una de las planillas que están dentro del dataset, y segundo, con el editor de expresiones regulares, transformar al dataset en algo que tenga lo que necesitamos. Acá nos encontramos con otra cuestión irritante, que es el orden de los datos no viene cada año, sino que viene cada 50, luego pasa el año siguiente y otros 50. Entonces, para poder ordenar esto, tenemos que usar otro tipo de cosas, tenemos que usar un diccionario que nos permita acomodar los datos todos juntos. Y bueno, una vez que logramos eso, tenemos la curvita y podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo fusionar ambos datasets, ver al mismo tiempo, año por año, la cantidad de anhídrido carbónico y la temperatura anual respecto del año de referencia, que es 1950. Y finalmente, utilizando la grilla de visualizaciones, podemos representar los dos datasets en forma articulada, utilizando una función de biblioteca de Seaborn. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una distribución de cómo es para los diferentes años la cantidad de anhídrido carbónico y una distribución de cómo es las temperaturas, pero también las regresiones en un scatterplot, y se ve claramente que hay una correlación bastante fuerte entre una cosa y la otra. Sí, estos datasets están, estas planillas completas están todas acá en las hojas que les estamos dando, y seguramente van a ver otras en las cuales algunas de las tareas no están y ustedes las van a tener que completar como ejercicio. Esto lo van a ir viendo con Manlio, que es el otro docente que participa de la materia. Obviamente esto se puede correr en Colab, lo pueden hacer, y cualquier duda que tienen se ponen en contacto con Manlio o conmigo. Bueno, para terminar, les dejo un ejercicio para pensar. ¿Sí? Esto está sacado de un sitio, pero no indaguen más, porque si indagan van a ver cómo se tiene que resolver el problema. Simplemente lo que nosotros tenemos acá son 4 datasets de pares de puntos x, y, y para esos 4 datasets tenemos 4 nuevos puntos, que son los que están acá: 16.8, 8.6, 16.10 y 16.6, y tenemos que determinar cuál de esos 4 de nuevos puntos va a cuál de estos datasets, ¿sí? A este le viene bien por ejemplo, el 8.6, o le viene bien el 10.8, o cuál de estos, y a este cuál le viene bien, a este cuál le viene bien. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es para los mismos, para los 4 datasets tenemos que los parámetros estadísticos son idénticos. La media de X es la misma, la variancia de X es la misma, la media de Y y la variancia de Y es la misma, la correlación es la misma, el coeficiente de determinación, que es la correlación al cuadrado, es el mismo, y la línea de regresión también es la misma. Por lo tanto, utilizar cualquiera de las técnicas estadísticas para decidir a cuál de los datasets corresponde cada uno de estos puntos no nos va a servir, ¿sí? La pregunta es, como analistas de datos, si no tuviésemos información adicional, ¿qué haríamos con esto para poder resolver este problema? Bueno, y ya para terminar, les dejo una bibliografía tentativa en esta materia. En este contexto, yo soy un poco de enemigo de la bibliografía, porque la bibliografía se va volviendo obsoleta mientras la persona que la escribe lo va haciendo, ni hablar del proceso de publicación, etcétera, etcétera. En esto, obviamente, hay mucha mejor información dinámica en Internet de cosas que van apareciendo, y como nuestra columna vertebral de trabajos prácticos va a ser Python,
Entonces, nuestra recomendación más grande es, bueno, tengan el Scikit-Learn a la mano. Scikit-Learn tiene una documentación extraordinaria. Nosotros vamos a tomar más de un ejemplo y más de una idea y más de un dataset de Scikit-Learn, porque básicamente es lo que nos permite movernos rápidamente por esta línea didáctica. Así que bueno, vayan teniéndolo en cuenta como fuente de información seguramente muy útil. Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase y la vamos a dejar pública, como vamos a dejar públicos los notebooks, y a través del sitio de Facebook vamos a coordinar encuentros para la consulta de la teoría y también de la práctica. Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima clase.